Hoy vamos a hablar sobre el diseño gráfico y sus principios. Primero vamos a hablar sobre la historia. El ser humano ha tenido siempre la necesidad de comunicarse con sus semejantes, hasta tal punto que podemos afirmar que si el hombre es el ser más avanzado de la naturaleza, es debido en gran parte a la facilidad que ha tenido para hacer partícipe a los demás de sus ideas de una forma u otra. Los orígenes del diseño gráfico los encontramos en las pinturas rupestres, en el año 15.000 a.C., donde seres humanos y animales eran representados mediante símbolos con fines religiosos en las cavernas de la prehistoria. Años después, en la Edad Media, en el año 500 después de Cristo, se descubre que las obras escritas en papel ganan poder comunicativo y belleza al aplicarse mayor colorido y elementos gráficos de forma armoniosa y equilibrada. Otro gran impulsor del desarrollo del diseño gráfico fue la revolución industrial, en la que surgieron las fábricas y la economía de mercado. Un gran número de personas se desplazó a las ciudades a trabajar, aumentaron las tiendas y los comercios, y empezó la competitividad entre empresas para hacerse una gran parte del mercado. Eso quería decir que las personas creaban publicidad y la que más destacara era la que más llamaba la atención de las personas, y así las personas creían su producto más que las empresas que eran la competencia. Ahora les voy a hablar de las formas básicas del diseño gráfico. La primera es la forma, definida por disposición geométrica. La forma de una zona o contorno va a permitirnos reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios, como se muestra en los dos ejemplos. Otra de las formas básicas del diseño gráfico es la dirección, que es la proyección plana o espacial de una forma, continuación imaginaria de la misma, aún después de su finalización física. Puede ser horizontal, vertical o inclinada en diferentes grados. Esto quiere decir que es la posición en la que está ubicada la imagen en un plano, pero... Otro de los principios del diseño es el color, que es tal vez el más importante y evidente. Puede imprimir un fuerte carácter y dinamismo a los elementos a los que se le aplica. Toda forma o zona tendrá en general dos colores diferentes, el de su contorno y el de su parte interna, pudiendo aplicarse tanto colores puros como de grados de color. Como se ve en la primera imagen, que el contorno de la imagen es morada y el color de la parte interior es rosado. Ahora la textura, que es la modificación o variación de la superficie de los materiales. Sirve para expresar visualmente las sensaciones obtenidas mediante el sentido del tacto o para representar un material dado. La textura es relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del material y se consigue en una composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de motivos iguales o similares. La dimensión, que es la capacidad tridimensional de un elemento o zona. La dimensión solo existe en el espacio real tridimensional, pero se puede simular en una composición gráfica plana mediante técnicas de perspectiva, sombreado o superposición. También mediante el uso de fotografías que introducen espacios tridimensionales en la composición. Ahora les voy a hablar sobre el punto y la línea. El punto posee un gran poder de atracción visual sin sensación de dirección por sí solo, pero ubicando dos puntos próximos puede crear una sensación a la persona que lo está visualizando de dirección, y cuanto más puntos se sitúen y más seguidos, mayor sensación de dirección provocará a la persona que lo visualiza. Cuando agrupamos varios puntos, puede definir contornos, colores, formas, etc. Quiere decir que el punto tiene un poder de atracción que la persona inconscientemente, cuando en un dibujo ve un punto, ahí mismo capta su atención en él. Ya. Ahora la línea. La línea es un elemento básico en toda composición gráfica y el elemento más utilizado, tomando tanto protagonismo como puede tomar la letra en un texto. La línea es sencilla, pura, a la par y dinámica y muy variada. Una línea está formada por dos o más puntos y la energía y dinamismo se demuestra ya que podemos asemejar una línea a un punto en movimiento, una trayectoria, una dirección. La presencia de una línea afecta e influencia a todo aquello que tiene cercano a ella. En conclusión, la línea es una unión de varios puntos. El contorno. El contorno es un objeto gráfico que se forma cuando el trazo de una línea comienza y acaba en el mismo punto. En cualquier contorno podemos apreciar que delimita dos zonas: la zona acostada, el contorno y el interior, la zona infinita, el fondo. Las cualidades, características y propiedades de un contorno estarán definidas por las líneas que crean un contorno. Toda imagen o dibujo tiene contorno.
En el contorno se pueden ver dos clases, el contorno mixto y el contorno orgánico. Primero, el contorno mixto, que son aquellos que están formados por varios tipos de contornos y mediante estas combinaciones de contornos se puede crear cualquier forma imaginable. Cada una de estas formas tendrá una característica que dependerá del color que posea, el lugar en el que se encuentre, su orientación, el tamaño, el espesor de su trazo, etc. El contorno orgánico es aquel contorno que está formado por curvas libres. Los contornos orgánicos son los más abundantes y podemos encontrarlos por todas partes en la naturaleza y sugieren fluidez, humanidad, desarrollo, etc. Y puesto que se encuentran constantemente en la naturaleza, también son comúnmente utilizados en el dibujo y la pintura, ya que conforman la base para pintar figuras humanas, paisajes, etc. Ahora les voy a hablar sobre las proporciones. La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo. Esa relación puede ser no solo en magnitud, sino de cantidad o también de grado. Como pueden observar en la imagen, que el globito de diálogo va aumentando de manera proporcional. Hay varios tipos de proporción. Vamos a definir la proporción por tamaño. La forma más directa de marcar proporciones es mediante el tamaño relativo de los elementos. Los elementos más grandes, altos o anchos tienen una carga visual superior a los más pequeños, cortos o finos, creando zonas de atracción más intensas. Como se puede ver, la proporción por tamaño se refiere a que una imagen es más grande, pero la pequeña es proporcional con esta. Otro tipo es la proporción por color. También podemos delimitar proporciones en un grafismo mediante el color, con el que podemos definir distintas áreas tonales útiles para distribuir de forma adecuada toda la información gráfica. En ese sentido, los colores puros y saturados tienen un mayor peso visual que los secundarios neutros, y eso es mayor que los terciarios poco saturados. Es decir, que una imagen va a haber algo que va a tener una tonalidad más fuerte y otra más baja, con el fin de que la que tiene tonalidad más alta destaque sobre la que tiene tonalidad baja. Proporción por agrupación. Otra técnica para definir proporciones es el uso de agrupaciones de elementos y la correcta distribución de ese en el escenario, lo que nos va a permitir estructurar una forma u otra la composición. Lo que tienen que tener en cuenta es que hay que hacer una buena administración de los elementos dentro de la página web, que es donde más se aplica esto, ya que si no se hace se va a ver la página muy sobresaturada. Proporción por regularidad. Este sistema suele dar buenos resultados, siempre que no usemos del creando un excesivo número de bloques significativos, ya que entonces se restarían importancia unos a otros y se perdería la proporcionalidad buscada. Más reglas prácticas referentes a la proporción son: las formas regulares tienen menor peso que las irregulares. Proporción por alargamiento. Las formas alargadas y angulares alargan el campo de visión creando zonas dominantes. Si cuáles sean los elementos usados en una composición, debemos siempre buscar unas proporciones adecuadas entre ellos, con el objeto de que cada uno cumple su papel comunicativo de forma adecuada, ya que el papel de la proporción por alargamiento es crear zonas dominantes. Otra de las formas del diseño gráfico es la escala. Se entiende por escala la relación entre las proporciones de los elementos visuales de una composición. Todos los elementos tienen la capacidad de modificarse y definirse unos a otros según las relaciones que se definan entre las propiedades análogas de ellos. Por lo tanto, el concepto de escala no se refiere solo a la relación entre tamaños de dos o más elementos, sino también a la relación entre colores y formas, etc. Como se puede ver en la imagen, no solo hay relación de color, sino que todas las formas tienen que ver con un mismo tema o contexto. El contraste. El contraste es una acentuación de la diferencia entre los elementos en un diseño. La mayoría de la gente piensa que solo se aplica a los colores, pero por el contrario se puede trabajar con cualquier elemento del diseño. Por ejemplo, si tenemos un grupo de líneas que son todas del mismo tamaño, no hay contraste, pero si una tiene mayor tamaño que las otras, contrastará con el resto. La simetría. Cuando se busca un equilibrio axial de manera que a cada unidad situada a un lado de la línea central corresponda a otra en el otro lado, aunque es una técnica que fácil resolución, tiene el peligro de resultar estático o aburrido. Si observamos la naturaleza, gran arquitecta y diseñadora donde las haya, podremos observar muy pronto que uno de los elementos que más utiliza para crear su organismo es la simetría, manifestándose esta en casi todos los seres que existen a lo largo y ancho de nuestro planeta. Lo que quiere decir una simetría es que una línea central y la figura que está a un lado derecho tiene que ser igual a la que está a un lado izquierdo, como se muestra en la simetría natural, que es en las alas de la mariposa, que son exactamente igual.
Las agrupaciones. Esta inclinación a agrupar los elementos relacionados es un factor que influye de manera notoria en la percepción que tenemos de nuestro entorno, de lo que vemos alrededor nuestro. Las composiciones gráficas no escapan a esa tendencia, por lo que de una correcta agrupación de los elementos les otorga un carácter lógico racional que aumenta su valor comunicativo, como se puede ver en una agrupación de campos de un formulario en conjuntos lógicos. Criterios de agrupación. La agrupación de nuestros elementos gráficos y textuales puede basarse en diferentes criterios, que son la proximidad, la semejanza, la continuidad y la simetría. La proximidad, que es cuando tendemos a agrupar aquellos objetos que se encuentran cerca. La semejanza, que es cuando tendemos a agrupar los elementos iguales o parecidos. La continuidad es cuando nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que tienen una continuidad significativa. Y la simetría, que es cuando tendemos a agrupar los elementos para que parezcan ordenados formando figuras conocidas.